En el programa Memorias que Perduran de hoy vamos a tener una entrevista con una profesora que ha nacido en Sucre, pero que ha tenido también la posibilidad de transitar por distintos lugares del país y finalmente radicar en Cochabamba ya de profesora jubilada. Estoy hablando de la profesora Ivette Calvimontes Vargas, a quien voy a darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Profesora, su saludo inicial para la gente internauta que ve este programa. Buenas tardes y mucho gusto de conocerlo y de la entrevista que me están haciendo, ¿no? Espero que siempre su programa permanezca a las personas, en favor de las personas mayores, quizá para que tenga como recuerdo las experiencias que puedan tener. La idea es que el programa recoge precisamente historias de vida, semblanzas de personas como usted, de 60 años para arriba, en la perspectiva de recuperar esta historia y dejarla en un programa como Memorias que Perduran, que constituye un aporte precisamente recogiendo estas historias de vida. En esa perspectiva, profesora Calvimontes, quisiera preguntarle dónde ha nacido. Yo nací en Sucre el 11 de julio de 1947. Actualmente tengo 73 años. Hice mis estudios también en Sucre, en la escuela Josefina Goitia. Mis estudios secundarios también culminé en Sucre y posteriormente mi preparación como maestra en la Escuela Nacional de Maestros Mariscal Sucre, como profesora de educación secundaria en las asignaturas de química y biología. ¿Qué recuerdos tiene, profesora, de su infancia en Sucre? Yo vivía en el barrio Poconas, arriba por Yacimientos más o menos. Uh-huh. Cuando yo vivía ahí era una casa de mi tía. Éramos creo que 2 o 3 personas nomás todavía, el resto era todo pampa. Uh-huh. Había una iglesita, la iglesita de Poconas, y luego una especie de plazuela ahí al frente de la casa, y era todo pampa donde podíamos jugar, podíamos brincar y hacer nuestras travesuras. ¿Cómo transcurrió su infancia en aquella zona? No habían muchos niños tampoco para compartir, sino solamente los compañeritos de la escuela. Pero sí me gustaba salir ahí afuera a disfrutar haciendo volantines. Me gustaba hacer volar los cometas. Y hacíamos una especie de unos cuadraditos de papel. Al centro le poníamos un agujero y hacíamos por el cordón, hacíamos pasar y decíamos, estamos mandando mensajes. Y nuestros mensajes llegaban hasta arriba del volador, y estábamos felices porque habíamos conseguido mandar nuestros mensajes, y en nuestros mensajes que podían ser de niños, ¿no? Que queríamos de repente una muñeca, un juguete, alguna cosa que nos pueda interesar. Esos eran nuestros mensajes. Y luego jugábamos a la raihuela. Ya, ¿Sí? Siga. A la raihuela, pero de las cáscaras de naranja con una cosa redondita, perforábamos y como collar ensartábamos toditas los redonditos que hacíamos, y eso nos servía para botar en los cuadros de la raihuela. Uh-huh. Luego también, aunque era mujer, me gustaba bastante los chuis, jugar con chuis. Luego la pelota quemada, con una pelota de trapo. Como dijo mi esposo, también de moda la zaratauca.
la soga de saltar, Ajá. porque no anhelábamos a tener las otras pelotas que eran lujosas, no, no tenía muchos recursos económicos y yo me he criado con mi abuela, ¿no? Y ahí precisamente como era un lugar medio despoblado, venían los campesinos, nos vendían leña, porque no había ni luz por esas fechas, por esas épocas, no había luz eléctrica, y cocinábamos en leña. Teníamos un brasero, una concha que llamamos, cocinábamos en leña y teníamos que soplar con la fucuna para que pueda arder bien el fuego. Era para alumbrarnos, teníamos un mechero. Ese mechero tenía la mitad de gasolina y la mitad agua para evitar el peligro, pero alumbraba muy bien. De esa manera podíamos alumbrarnos hasta que por lo menos haya luz eléctrica. Ahora es una maravilla. Ajá. Todo urbanizado debe estar ahora. No se reconoce, yo ya me pierdo. Cuando voy por ahí ya me pierdo, porque a pie me iba a la escuela por la Bombonería Taboada, bajaba y llegaba nomás frente al correo, era mi escuela, al centro. Y como ahí no había por veces colectivos, movilidades que nos trasladen, a veces los de yacimientos por compasión nos hacían colar a su colectivo para llevarnos de retorno, ¿no? Pero la mayor parte íbamos a pie. No había medios de transporte muchos como ahora, ¿no? Yachachiktan, Quechuata sumaqtacha parlanki. Me defiendo nomás. Yo no, muchas cosas no mucho, pero sí me defiendo. Ah, bueno, Yachanilla. qué bueno. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de su escuela? Mi escuelita era realmente lo mejor que podía haber tenido, creo. Me gustaba actuar recitando. Era nomás buena recitadora. Alguna vez una pelota de una de mis compañeras lo hicimos caer, lo hicimos elevar al techo y no había quien nos lo baje. Y yo me subí a recoger la pelota y me castigaron. Recuerdo ese castigo. Ese castigo. ¿Y en qué consistió el castigo? Manos arriba. Esas veces en Sucre la educación es muy estricta. Muy tradicional. Es demasiado rígida, era demasiado rígida. Si nos portábamos mal en un desfile, en alguna de esas cosas, la profesora de educación física se sentaba o se sacaba los zapatos, se ponía a la sombra y a todos nos hacía formar en el sol. Y nos decía, ¿se han portado mal? Muy bien. Ahora yo estoy en la sombra y usted en el sol. Hasta las 3 de la tarde, no importa que se desmayen, pues no importa. Eso era lo de menos. Y se reía de nosotros porque nosotros sufriendo y ella estaba bien la sombrita, bien todo, ¿no? Claro. ¿Y la actividad académica en la secundaria? En la secundaria estuve en un liceo. Un liceo de señoritas. Un liceo María Josefa Mejía. Mejía. Y tenía una profesora de educación física también terriblemente ruda, rudísima era. Igual me seguía gustando la poesía. Los exámenes nos tomaban oral, por bolos. Pero resultaba que duraban tanto que había 2 profesores especialmente de química y de ciencias naturales que nos hacían amanecer. Si era 3, 4 de la mañana no habría problema, ellos estaban sentados y nosotros teníamos que, a veces elegíamos bolos y cuando elegíamos bolos era mejor porque nos desenvolvíamos mejor que si ellos nos hubieran asignado un tema. Y no se dormían. A la profesora de química le decían la polla
y al profesor le decían el gallina. No, si iban de tribunal, era para morirse de susto, realmente, y nos hacían amanecer. ¿Qué hacía yo? Digamos, 4 de la mañana acababa, miedo para volver a mi casa, nadie había que me recoja, por media calle, trote, hasta llegar. Llegaba a mi casa, a la casa donde vivía, abría la puerta y recién respiraba tranquilo. ¿Hizo algún deporte estando en el colegio? No, era un tribunal terrible que nos tomaba los exámenes orales. Ajá. Amanecida era amanecida segura, ¿no? Casi siempre, en esas 2 materias, pero en física y en química, o en ciencias naturales. En las otras, lo normal nomás, pero en esas 2, así era la cosa. ¿Y cómo surge la posibilidad de estudiar en la normal? Bueno, primero, me gustaba ser maestra. Ajá. Segundo, varios familiares que tenía que también eran maestros. La opinión de ellos era que siendo maestra podíamos, si un día nos casábamos, dedicarnos un poco más a nuestra familia y además de ejercer la profesión de maestra. Entonces, de alguna manera resultaba una salida cuando sus recursos económicos no son muchos. Pero al margen de eso me gustaba ser maestra, me gustaba enseñar. Admiraba a una profesora que tenía especialmente de historia, se llamaba Fanny del Carpio. Y yo la veía a ella y decía, yo voy a ser como la profesora Fanny. Y me metí a la normal, di los exámenes respectivos y aprobé. Entonces me quedé y teníamos unos profesores terribles que nos votaban cada día, nos decían, no, ¿qué cosa? Aquí ustedes son 40. De los 40, ni 5 van a pasar. Aquí no van a pasar. Váyanse a kinder, váyanse a primaria, porque aquí no están bien. Y todos los días nos votaban. Pero no, igual hemos resistido. He debido ser el primer año de la normal la única alumna becada desde el primer año, porque becaban a partir del segundo año, viendo las notas, todo, ¿no? Pero a mí me becaron desde el primer año. Hasta el 4º año estuve becada. Era una bendición, pues, porque eso nos servía para comprarnos unos libritos, todo lo que podíamos necesitar. ¿No? Éramos 12 becados en mi curso, éramos 40 alumnos y 12 becados. Hemos mantenido nuestra beca hasta egresar. Ay, profesora, ¿en qué consistía la beca? 720 bolivianos nos pagaban cada 3 meses. Cada 3 meses, 720. Era una maravilla de todos modos para nosotros que no teníamos muchas posibilidades. ¿Y qué recuerdos tiene de la normal? La normal. Bueno, primero, nuestros profesores eran sumamente estrictos. Teníamos un profesor de ciencias naturales especialmente, don Julio Cors, de él me acuerdo muy bien, don Julio Cors Zorrilla. Él era terriblemente estricto y nos decía, a 3 cuadras a la redonda, no quiero verlas a las señoritas especialmente con su palo negro. Y se refería al chico, al enamorado. No quiero verlos con su palo negro bien abrazados. Así que yo estoy observando, estoy viendo por todo. Y después nos decía, ustedes están en eterno descanso, ¿no es cierto? De echados nomás creo que están, por eso no estudian. Y era tan detallista, especialmente cuando llevábamos a aves, esas cosas, que hasta lo mínimo de las patas, los picos, nos preguntaba, nos hacía sonsear ahí. Y
Así que teníamos que rajarnos especialmente en esa materia, más que en las otras. Ya temblábamos nomás ya porque además que teníamos que mantener una nota para no perder la beca, ¿no? Beca, claro. Entonces está viniendo don Julio y hasta canciones le hicieron. Y les decían, las chicas en el curso son como la lechuga, viene el corcho y las deshoja hoja por hoja, nos decían así, y realmente era terrible, era de dar miedo. El de química analítica también era un frito, ese era el que más nos botaba. Después teníamos un profesor Walter Contreras, él era de química general. Muy bueno, muy habiloso el señor, y además le gustaba la poesía. Así que yo con una compañera que tenía y hasta ahora es mi amiguita y trabaja en Oruro, la acompañaba porque le gustaba la poesía y a raíz de eso a mí también me gustaba bastante porque en la Simeón Roncal yo también aprendía, fuera de la normal, ¿no? Así que, profesora, ¿y usted tenía sí, su palo negro? No, por esas veces no, era prohibido tener palos negros, porque no era como aquí, como ahora, ¿no? Delante de los papás, de quien sea, están bien abrazados. Uy, que nos vean nomás caminar con un chico era, no, nos ha visto, ahora sí estamos fritos, nos van a aplazar. Y era para temblar, realmente. Pero, ¿y por qué usted decidió estudiar química y ciencias naturales? Me gustaba. Me ha gustado siempre, ¿no? A pesar que no he trabajado todo el tiempo con química, pero he trabajado con ciencias naturales. Y después de haber trabajado con ciencias naturales en la Comibol unos 10 años, he venido aquí de golpe con química de nuevo, así que había que empezar de nuevo. ¿Cuál fue su primera actividad ya de profesora? Fui a trabajar a Comibol, a la empresa minera Catavi. Ah, Catavi. A Catavi. Esas veces no había mucha movilidad. Y para no llegar atrasada, yo bajaba a pie hasta Catavi. Temprano salía de mí, hasta enterarme que habían habido unas movilidades medio cacharpitas que llevaban, no a la gente, pero por lo menos los primeros meses he bajado siempre a Catavi a pie. ¿Desde Yayagua? Desde Yayagua, sí, en Yayagua me alquilé un cuartito en un alojamiento. Y después, por un azar del destino, he ido a vivir en la casa de la familia Lora. No, de Miguel Lora. Miguel Lora, y me contaron del señor de aquí también, ¿qué se llama Lora? El hermano, Guillermo. El dirigente, hermano. Sí. Me contaron de uno que lo habían matado. Al César Lora. Dice que le habían cortado la cabeza y habían hecho volar por el techo. Y por un azar del destino también fue mi compadre, el Andrés Lora. Su hijita menor fue mi ahijadita de bautizo. Ahí he vivido casi medio año, un poco más tal vez. Y de ahí me fui a vivir a otro cuarto un poco más allá. Por comodidad también, ¿no? Compartía el cuarto con una prima mía, con una profesora de primaria de Sucre. Las dos vivíamos juntas, compartíamos el cuarto. Y en esos afanes fui a trabajar la primera vez en el colegio intermedio Ayacucho. El director era don Walter Camacho, que no sé qué será ahora del pobre, ya no lo veo más. Y ahí es donde en las bajadas y subidas de ir y volver en esas movilidades conocí a mi esposo, a Walter. A Walter Román Dávila. Sí. Entonces, como estábamos dando ciencias naturales, compartíamos el trabajo, ¿no? Los temas, cómo íbamos a enfocar, etcétera.
Y de ahí nació la atracción entre ambos y nos casamos en 1972. Tenemos actualmente 48 años de matrimonio. Tenemos 5 hijos maravillosos. Maravillosos ellos. Son muy buenos chicos. Todos son profesionales. A pesar que con esta situación algunos trabajan, otros hacen lo que pueden, ocasionalmente hay trabajo. 2 de mis hijos han sido becados a Costa Rica en agronomía, son ingenieros agrónomos. Y el segundo del medio, Carlos Román, ha sido becado nuevamente a Holanda. Y en recursos hídricos, es máster en recursos hídricos. Después tengo mi menorcito es licenciado en turismo. Tengo uno que es técnico electrónico. Y gracias a la estadía de mis hijos en Costa Rica, hemos tenido la oportunidad de poder conocer aquel lugar. Muy hermoso, muy bonito, experiencias hermosas realmente. Y mi hijito, el que ha sido becado a Holanda, ha salido con mención honrosa como uno de los mejores alumnos en la ERT. ERT es una universidad exclusivamente para agrónomos. Es como una pequeña ciudadela donde tienen atención médica. El banco está ahí mismo, tienen su comedor, su internado, sus canchas deportivas. Realmente es una maravilla. Cuánto no quisiéramos que nuestras universidades tuvieran esas condiciones donde los chicos se sienten muy bien, ¿no? Gracias a eso hemos conocido Costa Rica, hemos podido ir allá y realmente yo por lo menos me he quedado admirada y me gustó bastante. ¿Qué podría destacar de Costa Rica, de su estadía en aquel país? Primero, no tiene ejército. Segundo, la educación de las personas es muy buena en cuanto a la ecología. Ellos no son capaces de botar una gota de basura al piso. Y mis hijos cuando han llegado aquí, era lo mismo, ¿no? Recogían todo en su mochila y me traían aquí a la casa la basura. Allá no les permiten ni un poquito de basura en el piso, no, están sumamente educados para conservar lo que tienen. Allá cuidan bastante. Luego, otra cosa que me llamó la atención es cuando un alumno por casualidad fallece, tienen un árbol. Ellos tienen un árbol donde colocan una placa con el nombre del alumno que ha fallecido. Entonces tienen un árbol ahí con varias placas recordatorias, ya sea de los alumnos o de algún maestro que haya fallecido. Allá era profesor de mis hijos, un maestro muy bueno que también ha fallecido, el profesor Víctor Quiroga. Muy bueno, excelente realmente. Y como sabía que eran bolivianos, de por sí un poquito mejor era el trato, como él era boliviano, entonces también como boliviano trataba a la gente, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, especialmente la disciplina. En cuanto a para ir a tomar su desayuno, su almuerzo, todo, para ellos la hora es la hora, no es 5 minutos antes ni 5 minutos después. Se levantaban 6 de la mañana y 7 de la mañana tenían que estar, o 6:30, tomando su desayuno. El que no llegaba, pues se quedaba sin rancho. Y lo mismo a la hora de almuerzo. Tenían que estar a las 12:30. No llegaban a esa hora, se quedaban sin rancho.
y como no había de dónde conseguir para comprarse, pues ni modo, hambrear. Muy disciplinados. Ahora, vuelvo otra vez al contexto boliviano. ¿Qué ha significado para usted, profesora Ivette, el cambio de Sucre hacia el Yayagua y luego trabajar en Catavi? ¿Han habido Realmente cambios un muy cambio grande, significativos? claro, sí. Imagínese, por todo, ¿no? Mm, Pero ni modo, había que acostumbrarse. El clima, el ambiente, la forma de ser de las personas, me ha costado bastante. Como me ha costado bastante volver de las minas aquí, yo estaba acostumbrada a ese trabajo rígido que se hace en Comibol. mm, Cuando he venido aquí era una gran diferencia, ¿no? Entonces, allá todo era sumamente, como dijo mi esposo también, las pruebas venían ya elaboradas, había que aplicarlas. El porcentaje de aplazados no podía ser elevado. 75% o más tenía que ser los aprobados, los aprobados. porque si no, usted es un mal maestro, ¿no? Mm, A pesar que eso también se aplica aquí, pero no tanto, es más flexible. Después teníamos que hacer una documentación, cada fin de año hacíamos una documentación, un centralizador. Y para eso teníamos que tener una máquina de carro largo. Y no tenía que tener ni la más mínima, ni el más mínimo error. Se veía tras luz, veían cuando entregaban. Si estaba mal, nos devolvían, porque estaba mal, ¿no? Tenía que ser pulcro. No sé si lo votaban o no, o qué hacían, pero el problema es que todos los años teníamos que hacer ese trabajo, todos los fines de año. No éramos una disciplina estricta, controlada por los padres de familia, por las autoridades, etc. Como dijo mi esposo, que él ha trabajado con 100 y tantos alumnos, en cada curso teníamos alrededor de 60, ¿no? Hemos fundado también el colegio Martín Cárdenas, que de acuerdo a lo que me he enterado últimamente, ya no es el colegio Martín Cárdenas, parece que se ha vuelto una academia de policía. Después, donde es la universidad, era el colegio Siglo XX. Yo he trabajado en total 10 años en Comibol y 33 años aquí en Cochabamba. Me he jubilado con 43 años de servicio. He trabajado los primeros años costoso. Aquí cuando hemos venido, cambio de distrito. Teníamos que hacer provincia otra vez. Me mandaron a Tiraque. Mis hijos eran pequeñitos, unos ratones. Me iba los miércoles a las 10 de la mañana más o menos. Me quedaba allá a dormir hasta el viernes. He trabajado en el colegio Juan José Carrasco. Tuve la suerte de que cuando llegué con mi colchoncito y mis frazaditas para ver qué hacía, me encontré con una amiga, una profesora también que trabajaba allá, y me entrevista y me dice, ¿qué estás buscando? Me he venido a trabajar, le dije. ¿Y tienes dónde llegar? No, le dije, oye, qué suerte, porque yo quiero compartir mi cuartito con otra persona. Así que, oh, maravilloso. A veces los llevaba a mis chicos, a mis pequeñitos los llevaba. Y tenía la portera del colegio, era buena gente, que se duerma aquí, al más pequeñito lo hacía dormir ahí, mientras tanto yo daba mis clases, me los recogía y en una camita bien angostita nos acomodábamos, pues no había qué hacer, no había más. La que me ayudó bastante ha sido mi hija mayor, que tenía por entonces 8 años. Y dejaba preparado y le decía, vas a soltar esto a tal hora, le vas a dar a tu papá, porque tu papá a las 10 tiene que ir a Punata. A Punata se iba él a las 10, volvía en la tarde. Por lo menos eso tenía yo para que esté con su papá, estaban, entonces, un tiempo por lo menos, ¿no? Luego, al año siguiente, con eso tenía unas cuantas horas, y en el Sergio Almadraz tenía nueva creación. Al año siguiente, con
conseguí mi centralización y me vine. Estuve un solo año más bien. Muchas veces de allá tenía que venirme en carro, encima de tomates, de locotos, de lo que fuera, para venir y estar con mis hijos a partir del viernes en la noche, ¿no? No podía dejar, eran pequeñitos. Así fue la cosa y luego centralicé aquí en el Colegio Sergio Almaraz, donde teníamos buen monto de alumnos. Esa vez era el colegio secundario, el único colegio secundario de la zona, en Villa Loreto. Y teníamos bastante alumnado. A los años siguientes se ha creado otro, en el que era intermedio se volvió medio más, entonces eso mermó la cantidad de alumnos. Pero los primeros años teníamos paralelos, inclusive 50, 55, 60 alumnos teníamos. Chicos, realmente he tenido chicos maravillosos, muy buenos, como también he tenido otros que no son muy buenos, pero que con el tiempo se han vuelto buenos, porque me encuentro alguna vez con muchos de ellos y me dicen, yo soy ingeniero, soy médico, soy enfermera, bueno, soy comerciante, pero soy buen comerciante, me he casado, tengo una buena familia, etc. Y es un orgullo. Y a veces me encuentro con los chiquitos de Catavi también, que ya no los reconozco. Profesora, una vez en una feria de medicina me encontré con un médico. Estaba pasando, estaba viendo yo los stands y me dice, profesora, usted ha sido mi profesora, y se acercó y me dijo, no sacaremos una fotito. Y me di de Catavi, no siquiera de aquí, ¿no? De aquí del colegio, los quería mucho a mis chicos. Bueno, chicos que venían los primeros años desde Itochta venían, que es lejos, ¿no? El colegio Sergio Almaraz es en Villa Loreto. Y venían de lugares lejanos, había pero hijos de diputados, de senadores. Terminábamos las clases a las 7:20 de la noche. Y me decía, profe, pero tengo que ir a hacer el rancho. Tengo que ir a hacer el rancho, y así que a la gran carrera salían. Realmente es bonito ser maestro. Es bien, es costoso, pero es bonito. Extraño. El primer año que me he jubilado extrañaba un montón. Extrañaba y realmente decía, ay, no debía jubilarme todavía, creo, deberían un poco más aguantarse, pero ahora ya me he acostumbrado. Profesora Calvi Montes, ¿y qué es lo bonito, lo hermoso de ser profesora? Lo bonito es que los chicos confíen en usted y que usted los quiera y que los pueda guiar y que con el tiempo usted se acuerde y diga, pero este chico era un tarambana, pero ahora qué buena gente es. Y me mandaron mensajes alguna vez y decían, porque había un chico una vez, ¿no? Me dice, ¿y ahora que vas a salir bachiller, qué vas a hacer, hijo? Voy a descansar. Le dije, ¿cómo vas a descansar si has descansado todo el año? ¿No? Y me mandó el mensaje con una profesora y dígale a la profesora Ivette que ya estoy acabando mi carrera, que no estoy descansando. Ese fue su mensaje, ¿no? Entonces, y ahora cuando los encuentro a ratos me lagrimeo, me dan ganas de llorar porque muchos de mis alumnos han llegado a ser profesores en el mismo colegio junto conmigo. Muchos. No, y es bien emocionante. No, este chico lo he formado, mal que bien, aunque sea un mes, pero lo he formado. Le he ayudado a que pueda escalar una gradita más. Y hemos tenido gente de ese tipo. Luego he trabajado también en el colegio Mariscal Santa Cruz, que ahora se ha cerrado. 10 años trabajé allá, pero no trabajé con mi asignatura. Trabajé con la asignatura de religión. Había un padre aquí en esta zona, que quisiera mencionarlo. Gracias a él, se llamaba Antonio Díez. Antonio Díez de Medina. Antonio Díez
ese padre ha hecho unos esfuerzos sobrehumanos porque en esta zona tengamos agua potable, alcantarillado, las calles estén pavimentadas, tengamos 16 escuelas más y 15 templos que él ha construido, ha hecho construir con su esfuerzo. Lamentablemente ha fallecido. Como todo lo malo, lo bueno muere, ha muerto. Pero realmente mejor que un presidente. Viera usted los trabajos que ha hecho. Y él me dijo, oye, ¿por qué no das religión en el Mariscal? Y yo, religión, pero padre, religión, pues. Y me mandó. Y me he preparado y realmente me ha llegado a gustar. Trabajaba desde intermedio hasta medio. Tenía unos chilas, pero pequeñitos, y otros que ahora los recuerdo como basquetbolistas, como todo, ¿no? Realmente. 10 años trabajé allá. Lamentablemente han tenido problemas económicos y se ha cerrado el colegio, ¿no? También era en la zona de Loreto, de Villa Loreto. Sí, porque antes aquí no teníamos ni agüita, nada. Llegábamos del trabajo, yo salía a las 7 de la noche y con mis guaguas en una carretilla poníamos galoneras, mi esposo llegaba, galoneras de todo tamaño y de una pileta pública íbamos a traer agua, nos acarreábamos agua para cocinar, para lavar, etc. Alcantarillado no teníamos. Nos dijeron, de 50 años va a llegar aquí el alcantarillado. Los taxis no querían entrar, hasta el puente entraban. No, esta zona es peligrosa. No, ¿qué? No nos hacían entrar, nos dejaban ahí en el puente. Pero ahora si usted vendría por acá, va a ver qué adelantos ha tenido. Pero gracias al padre Antonio, no a ningún presidente. Él ha sido el que se ha esforzado. Con el esfuerzo de nosotros hemos cavado las zanjas para que entre el agua, para que entre el alcantarillado. Hemos trabajado también. Hemos puesto con nuestro esfuerzo y con su ayuda ha sido todo. Ha hecho maravillas el padre Antonio. Sacerdote salesiano, ¿verdad? Salesiano, sí. La iglesita de Loreto era pequeñita. Él ha hecho la otra iglesia más grandota. Aquí no teníamos iglesia. Él ha hecho la iglesia. Abajo, en Sibingani, en esos lugares, no había iglesia. El colegio San Francisco ha hecho él. Es decir, Sadosa, en Villa Loreto. Sí. Ha hecho infinidad de colegios, infinidad de iglesias. Gracias a él, este barrio ha surgido, se ha poblado, para que otros destrocen además, ¿no? Con los bloqueos, con todo eso, se van destrozando las cosas, ¿no? Profesora, me decía que usted se jubiló después de 43 años. Sí. ¿Qué logros ha tenido durante toda esa su actividad de docente? A ver, primero yo y otras 3 profesoras más hemos sido designadas para pasar unos cursos de AMEC, se llama, para el mejoramiento de la química, ¿no? Asociación para el mejoramiento de la química. Y vamos a pasar a la universidad clases los días sábados a las 7 de la mañana y los días lunes a las 2 de la tarde. Hemos pasado con el profesor Siles, con química orgánica, y con el profesor Unzueta, creo que apellidaba, con química inorgánica, y también con otros catedráticos de la universidad. He sido subdirectora del Colegio Sergio Almaraz. No me animé a postular a una dirección por mis chicos. Había que estar con ellos también, no podía dedicarme solo a mi profesión, sino también a mi hogar, a mis hijos, ¿no? Como mi esposo trabajaba en la mañana y en la tarde, y a veces yo también tenía el particular, entonces medio difícil resulta para una mujer atender, ¿no? Entonces,
hecho cursos de capacitación, y el mejor logro que he podido tener es que mis chicos hayan sido muchos de ellos profesionales y además distinguidos profesionales. Tenía una exalumna, por ejemplo, que en la Normal Católica ha sido abanderada y es maestra de primaria, de Sadosa, no, otra chica Siles. El Diego Villamonte, el Diego Viamont, que trabaja en el 9, también era mi alumno. Y varios de mis chicos son un honor para mí. Son un honor cuando han escalado y están en una situación buena como profesionales, más que todo, ¿no? Seguramente a Diego Viamont le gustaría escuchar algunas palabras suyas, profesor. ¿Qué recuerdos tiene de este estudiante? Era muy bueno para el básquet. En el Colegio Mariscal Santa Cruz había un montón de chicos altos, como para el básquet siempre, ¿no? Han salido campeones por varios años. Y era muy esforzado el muchacho, era muy esforzado, hablaba así medio como hablan los cambitas, así más o menos, ¿no? Creo que su tono no ha perdido, más o menos todavía lo mantiene. Entonces era un buen basquetbolista y era un buen alumno. Ese sexto era un sexto destacado. En música también se ganaron un trofeo. En básquet se han ido ganando varios trofeos, muchos de ellos. ¿No? Entonces, ahora no es para motivo de alabanza, pero una profesora, yo ya no me acordaba, la verdad. Me dijo, oye, pero el ministro de Economía ha sido nuestro alumno, ¿no te acuerdas? Sí. Me asustó el Arce Catacora. Era nuestro alumno. En el Sergio Almaraz era nuestro alumno, el Catacora. ¿Cómo no te vas a acordar? Y ha sido nuestro alumno. No es motivo de alabanza de sus orejas que agarrarlo, ¿no? Entonces, así más o menos, ahora que se está portando mal al menos. Hay que jalar, ¿no?, de las orejas. Sí, y de ambos lados. Sí, yo creo que sí. Ahora, el aceptar la jubilación ha sido relativamente fácil, profesora. No ha sido muy fácil. Aún ¿Qué ahora. ha significado cambiar de una actividad tan febril para Claro. De estar siempre activos pensando en que tenemos que ir a dar la clase, en preparar la clase, en estar con los chicos, es una situación totalmente diferente. Y de alguna manera los primeros años es dura, difícil de aceptarla. Ahora, en cuanto a si usted me pregunta la cuestión económica, ya sabemos que a nosotros ni 50 centavos nos llega de aumento. No sabemos qué podemos decir, pero por lo menos hay eso. No podemos, es cuestión de economías, de jalar, de encoger algunas cosas, de jalar otras, y puede salir adelante, ¿no? Ya para finalizar la entrevista, ¿qué espera usted todavía de lo que queda para adelante de la vida? Medio difícil. Primero, le ruego a Dios que mis hijos estén bien. Segundo, cada día me levanto y doy gracias a Dios por un día más y porque a mis hijos, a mi esposo y a mis nietos no les llegue esta enfermedad. Voy rogando. Y que Dios nos siga amparando hasta donde Él pueda para que sigamos adelante
y podamos acompañarles quizá un poco más y poderlos quizá aconsejar, guiar, transmitir nuestro cariño a nuestra familia durante el tiempo que nos quede, ¿no? A ver si aguantamos hasta los 50 años de matrimonio. Está medio verde con este problema que está sucediendo. Pero hay esperanzas, ¿no es cierto? Hay que esperar 2 años más, profesor. Hay que esperar 2 años más, pero ojalá Dios quiera que nos proteja y que nos acompañe también, porque todo depende del de arriba también, ¿no? Si el de arriba dice no, pues se acabó todo. Bueno, profesora Ivette Calvimontes, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista y por haber compartido su semblanza de vida en la trayectoria de profesora. Agradecerle por habernos brindado esta oportunidad. Su despedida, por favor. Yo también le agradezco a usted por haberme entrevistado y espero haberlo hecho regularmente. Yo no tengo tantas cosas más extensas para transmitir, y me parece un programa fenomenal, especialmente para personas así jubiladas y personas de la tercera edad, que quién sabe, en su soledad pueden sentirse realmente felices por una entrevista de este tipo, ¿no? Y que sigan ustedes trabajando de esa manera, realmente compartiendo también sus experiencias con la tercera edad especialmente. Bueno, profesora, muchísimas gracias por sus palabras. Quiero agradecerle otra vez por haber aceptado esta entrevista. La profesora Ivette Calvimontes Vargas nació en Sucre, estudió la primaria, la secundaria y también la normal en Sucre para luego irse hacia Yayagua y trabajar durante 10 años en una escuelita en Catavi. Precisamente en aquel contexto conoció a su esposo, el profesor Walter Román Dávila, con quien compartió también la actividad académica. Formaron la familia, nacieron 5 hijos. Los 5 hijos son profesionales en distintas disciplinas del conocimiento humano. Pasado Yayagua, se vinieron hacia Cochabamba. Y Cochabamba los acogió también en el ámbito educativo para que puedan desplegar su vocación de servicio, su vocación de enseñanza. Y tras cumplir una actividad de 43 años, le llegó la jubilación. Y ahora, en su calidad de madre, de abuela, va disfrutando de la presencia de los hijos, pero también de los nietos, y ya segura de haber cumplido un ciclo de vida que ojalá se pudiera mantener por más tiempo, a pesar de esta enfermedad del coronavirus que está aquejando al país y al mundo. Quiero agradecerle otra vez a la profesora Ivette Calvimontes Dávila por haber compartido su semblanza de vida en Memorias que Perduran, y desearles que esta jubilación, tanto para el profesor Walter Román Dávila como para la profesora Ivette Calvimontes Vargas, se prolongue más en la medida en que Dios permita todavía otorgarles más años de vida. Gracias, amigos del programa Memorias que Perduran. Igualmente, y gracias, profesora. Ha sido igualmente, gracias, y que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Será hasta pronto. Permiso.